No sé si estoy listo para contar esto, pero tengo que hacerlo. Tal vez así me libere de lo que vi aquella noche en la selva de Chiapas. Nos enviaron a un campamento militar en lo profundo de la selva, cerca de la frontera. Había reportes de actividades sospechosas, desapariciones de lugareños, cosas que los superiores querían mantener en silencio. Llegamos al atardecer, un grupo reducido de soldados, acostumbrados al peligro, pero ignorantes de lo que nos esperaba. Desde que pisamos el campamento, algo se sentía extraño. El lugar era pequeño, con unas cuantas barracas, una oficina improvisada y una morgue en la parte trasera. Olía a humedad, a tierra mojada, pero también había un hedor más profundo, como si algo se estuviera pudriendo. El jefe del campamento nos recibió con una mirada cansada. Apenas nos dirigió la palabra mientras nos asignaba nuestras barracas. No se alejen de noche, fue lo único que nos dijo antes de encerrarse en su oficina. La primera noche transcurrió sin problemas, pero en la segunda comenzó el infierno. Esa noche llovía. No era una lluvia fuerte, sino constante, de esas que parecen susurrarte algo al oído. Estábamos en la barraca, tratando de dormir, cuando el silencio del campamento se rompió con el sonido de un teléfono. No era cualquier teléfono, venía de la morgue. Uno de los soldados, el de guardia, fue el primero en reaccionar. Se levantó de su litera, se puso las botas y salió bajo la lluvia para investigar. Lo seguimos, porque algo en aquel timbre nos había puesto los nervios de punta. Entramos a la morgue con linternas en mano. El lugar era pequeño, con unas cuantas camillas de metal y refrigeradores donde guardaban los cuerpos. El teléfono, un aparato viejo y empolvado, seguía sonando. El soldado levantó el auricular. ¿Quién habla? Al otro lado de la línea solo se escuchó una respiración entrecortada. No había palabras, solo el sonido de alguien que luchaba por tomar aire. El soldado colgó, girándose hacia nosotros con el rostro pálido. No hay línea aquí. Este teléfono ni siquiera está conectado. Nos quedamos en silencio. Uno de nosotros abrió el refrigerador más cercano. Dentro había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Se la quitamos lentamente. Era uno de los nuestros, un soldado que había muerto esa misma tarde en una patrulla, y en su mano derecha sostenía un teléfono. Después de eso todo se volvió una pesadilla. Esa noche no dormimos, nadie dijo nada, pero sabíamos que algo estaba mal. A la mañana siguiente intentamos reportarlo, pero la radio del campamento solo emitía estática. El jefe del campamento no quiso escucharnos. Aquí pasan cosas raras, no hagan preguntas, nos dijo con una mirada vacía. Las siguientes noches fueron peores. Las linternas se apagaban solas. Alguien tocaba las puertas de las barracas en la madrugada, pero cuando salíamos no había nadie. Una sombra se movía entre los árboles, observándonos desde la oscuridad. Y el teléfono seguía sonando, siempre en la noche, siempre desde la morgue. Intentamos ignorarlo, pero la tensión era insoportable. Un compañero, desesperado, decidió responder otra vez. ¿Qué quieres?, gritó al auricular. La respiración volvió, esta vez más fuerte, más cercana, y luego, una voz ronca susurró dos palabras. No salgan. El soldado tiró el teléfono y salió corriendo de la morgue, pero no llegó lejos. Lo encontramos en el suelo, a unos metros de la barraca, con la piel helada y los ojos abiertos de par en par. No tenía heridas, no había sangre, pero estaba muerto. Después de eso nos fuimos. No esperamos órdenes, no recogimos nuestras cosas. Corrimos por la selva hasta que encontramos un camino de terracería y seguimos avanzando hasta que amaneció. Nadie nos buscó, nadie nos preguntó nada. Regresé a la ciudad, traté de olvidar, pero el miedo nunca se fue. Hace unos días en la madrugada mi teléfono sonó. No reconocí el número, pero contesté. Al otro lado una respiración entrecortada, y luego la misma voz ronca: no salgan. Había llegado allí con una orden simple: presenciar la autopsia de uno de los nuestros. Un soldado que había muerto en circunstancias que nadie lograba explicar. No había rastros de bala, ni explosivos, ni signos evidentes de violencia. Solo su cuerpo, intacto pero inexplicablemente sin vida. El médico forense, un hombre curtido por los años, trabajaba en silencio. Yo me mantuve al margen, observando cómo abría el cadáver con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando lo vi. Primero fue solo una línea fina en el pecho del muerto, luego otra y otra más, como si la piel misma estuviera recordando heridas que nunca le habían pertenecido.
Al principio creí que era mi imaginación, pero el médico también lo notó. Lo vi detenerse, su mano temblando apenas un instante antes de recuperar la compostura. «Esto no estaba aquí hace un momento», murmuró. Las marcas seguían apareciendo. Cortes profundos, cicatrices antiguas, quemaduras, como si alguien estuviera reescribiendo su historia sobre la carne inerte. La radio en la pared crepitó con estática. No recuerdo haber sentido tanto frío en mi vida. Nos enviaron a ese campamento con la misión de patrullar la zona y controlar algunos puntos estratégicos. Nada fuera de lo común. Había rumores de que algunos grupos armados se movían en la selva, pero lo que encontramos allí fue algo muy diferente. El primer indicio de que algo estaba mal llegó con el amanecer. Uno de los nuestros, un soldado de guardia nocturna, no apareció en el cambio de turno. Salimos a buscarlo y lo hallamos a unos metros de la base, de pie, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. «¿Qué carajo estás haciendo?», le pregunté, tocándole el hombro. No reaccionó. Su piel estaba helada, su uniforme empapado de sudor. Lo sacudimos, gritamos su nombre, pero no respondió. Cuando finalmente se derrumbó, notamos algo extraño en su cuello. 3 líneas delgadas y paralelas, como si algo le hubiera arañado la piel. Lo llevamos de vuelta, pero nunca despertó. Horas después murió sin razón aparente. El médico no pudo dar una explicación. Su corazón simplemente se detuvo. No había signos de envenenamiento, ni de asfixia, ni de golpes. Solo esas marcas en su cuello y la mirada vacía que me perseguiría durante noches enteras. Pero lo peor aún estaba por venir. La siguiente noche, otro soldado desapareció. Esta vez, uno de los más experimentados. Salimos a buscarlo con linternas y armas listas. La selva era un mar de sombras. La humedad pegajosa nos hacía sentir atrapados en un mundo que no nos pertenecía. Avanzamos en silencio hasta que uno de nosotros lo vio. Estaba parado en medio de un claro, con la espalda hacia nosotros. «Oye», gritó uno de los nuestros. El soldado no respondió. Nos acercamos con cautela, la tensión creciendo en cada paso. Cuando finalmente lo alcanzamos, vimos que su uniforme estaba empapado en sangre. No suya. De su boca goteaba un líquido espeso y oscuro. Sus manos estaban crispadas, con las uñas rotas y llenas de tierra. Parecía haber estado cavando. Cuando lo giramos, vimos su rostro. Sus ojos estaban completamente blancos. Dio un espasmo violento y cayó al suelo convulsionando. La radio que llevábamos en la mochila estalló en interferencia. «Sáquenlo de aquí», gritó alguien. Lo arrastramos de vuelta al campamento, pero no llegó con vida. No dormimos esa noche. Regresando a esa habitación helada, con el cadáver del primer soldado frente a mí, supe que algo nos estaba siguiendo. Algo que no podíamos ver. Las cicatrices en su cuerpo seguían apareciendo. Marcas de guerra que él nunca había tenido en vida. Las luces parpadearon. El médico se alejó de la mesa, su respiración acelerada. «Esto no es normal», dijo, con el pánico pintado en los ojos. Dimos un paso atrás justo cuando el cuerpo convulsionó. La piel se tensó como si algo la jalara desde adentro. Las cicatrices nuevas comenzaron a abrirse, pero no sangraban. Solo se hundían en la carne, formando figuras que no queríamos entender. La radio volvió a sonar. Un murmullo bajo y gutural llenó la habitación. Uno de los soldados que me acompañaba cayó de rodillas, sus manos temblando. «Cierren esa cosa», grité, señalando la radio. Pero nadie se movió. Entonces el cadáver se incorporó. Su cabeza giró lentamente en nuestra dirección, y por primera vez en mi vida, supe lo que era el miedo absoluto. El campamento fue abandonado. No hubo explicaciones, no hubo informes oficiales. Solo nos dijeron que olvidáramos lo que vimos, pero no pude. A veces, cuando me miro en el espejo, veo cicatrices en mi piel que no recuerdo haber tenido. Y cuando cae la noche, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Levantamos las tiendas en un claro rodeado de árboles altos y espesos, montamos vigilancia en turnos y nos turnamos para descansar. El silencio de la selva era engañoso. Había ruidos por todas partes, pero con el tiempo aprendes a diferenciar los sonidos normales de la fauna de aquellos que no deberían estar ahí. Uno de los muchachos, un recluta relativamente nuevo, se me acercó con un gesto de incomodidad. «Mi sargento, siento que alguien nos está mirando». Lo miré con seriedad. No era raro que los novatos se pusieran nerviosos en ambientes como este.
Es normal. El ambiente te juega trucos. Mantente alerta y no te distraigas. Él asintió y volvió a su puesto. No le di más vueltas. Años en el campo me enseñaron que la imaginación puede hacer estragos en la mente de los inexpertos. La segunda noche las cosas cambiaron. Cerca de la medianoche, un grito nos despertó a todos. Era un alarido de puro terror, algo que no esperaba escuchar de un soldado entrenado. Salimos de las tiendas con las armas listas, apuntando en todas direcciones. Uno de los centinelas estaba de pie, pálido y temblando. Le pregunté qué había pasado, pero solo señalaba hacia la selva, sin poder hablar. Avancé con cautela en la dirección que indicaba. No había señales de movimiento, solo la maleza densa y la oscuridad absoluta más allá del alcance de nuestras linternas. Regresé al campamento y tratamos de calmar al soldado. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era apenas un hilo. Había alguien parado entre los árboles. Me estaba mirando, pero no tenía ojos. Nos miramos entre nosotros con incredulidad. Algunos se rieron nerviosos, pero nadie se atrevió a hacer bromas. Esa noche nadie pudo dormir bien. Al tercer día comenzaron a pasar cosas que no tenían explicación. Primero fueron los cadáveres de los animales. Nos los encontramos cerca del campamento, monos, aves y hasta un jabalí. No tenían señales de ataque de depredadores ni heridas evidentes, pero sus cuerpos estaban torcidos de una manera antinatural, como si algo los hubiera agarrado y retorcido hasta romperlos desde adentro. Después las voces. No las escuchamos a lo lejos ni en el viento, sino cerca, muy cerca. Sonaban exactamente como nosotros. Una noche, mientras revisaba mi equipo, escuché mi propia voz a mi espalda. «Mi sargento». Me giré de inmediato, pero no había nadie. La tienda estaba vacía. Afuera los demás estaban en sus posiciones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada. Sabía que si empezaba a mostrar miedo, los demás lo notarían. El punto de quiebre llegó en la quinta noche. Uno de los soldados desapareció. Revisamos el campamento y sus alrededores, pero no había señales de él. No había huellas que indicaran que se había alejado por su cuenta, ni signos de lucha. Simplemente se había esfumado. A la mañana siguiente lo encontramos, o lo que quedaba de él. Estaba colgado de un árbol con los ojos abiertos. No había sangre. Su piel estaba fría y rígida, pero su expresión era de puro terror, como si hubiera muerto viendo algo imposible de comprender. No perdimos tiempo. Empacamos todo y nos preparamos para abandonar el lugar. La misión ya no importaba. Lo que fuera que estaba con nosotros no era algo que pudiéramos combatir con balas. Pero la selva no nos dejó ir fácilmente. Mientras desmontábamos el campamento, nos dimos cuenta de que la niebla había empezado a rodearnos. Era espesa y gris, y reducía la visibilidad a unos pocos metros. Empezamos a movernos en formación, siguiendo el mapa y la brújula, pero después de lo que parecieron horas, nos dimos cuenta de que estábamos caminando en círculos. No importaba en qué dirección fuéramos, siempre terminábamos de vuelta en el mismo claro donde habíamos acampado. Entonces lo vimos. La figura se encontraba de pie, justo en el borde de la niebla. Su silueta era delgada y alargada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. No tenía rostro, pero sabíamos que nos estaba mirando. Uno de los soldados perdió la calma y disparó. La detonación resonó en la selva, pero la figura no se movió. Solo permaneció ahí, inmóvil. Después dio un paso. Corrimos. No recuerdo cuánto tiempo huimos. Solo sé que cuando salimos de la niebla, la luz del sol nos cegó. De alguna manera habíamos llegado a la carretera. Estábamos agotados, cubiertos de barro y con los nervios destrozados. Nos recogieron unas horas después. Nadie hizo preguntas cuando entregamos nuestro informe. La versión oficial fue que habíamos perdido a un hombre en una emboscada y que la selva nos había jugado una mala pasada. Nadie volvió a hablar de lo que realmente pasó. Pero a veces cuando cierro los ojos para dormir veo los de él, aún abiertos, y sé que nunca nos dejó ir del todo. No era la primera vez que me tocaba ver un cadáver en condiciones extrañas. Durante años en el servicio forense militar, había visto cuerpos calcinados, despedazados, mutilados de formas que parecían imposibles, pero ninguno me había provocado el tipo de inquietud que sentí aquella noche. La base estaba ubicada en lo profundo de la selva, lejos de cualquier ciudad o comunidad. Solo el personal militar y unos cuantos civiles, entre ellos yo, teníamos acceso.
Llevábamos semanas con reportes de desapariciones en los alrededores. Soldados que se desvanecían en la oscuridad sin dejar rastro. Había rumores entre la tropa, historias de figuras que se movían entre los árboles y de sombras que acechaban desde el follaje. Me llamaron en plena madrugada. Un pelotón había regresado de una patrulla nocturna con un cadáver que, según el informe, no pertenecía a ninguno de los suyos. Lo encontraron en la maleza, boca abajo, con el uniforme hecho jirones y el rostro irreconocible. La piel estaba pálida y reseca, como si hubiera estado expuesta al sol durante semanas, pero aún fresca, sin signos de descomposición avanzada. 2 soldados escoltaron la camilla hasta la sala de autopsias. Uno de ellos no dejaba de persignarse, murmurando algo que no entendí. Me limité a cubrir el cuerpo con una sábana mientras los demás se retiraban. La sala estaba iluminada con luces fluorescentes, lanzando un resplandor blanquecino sobre las paredes metálicas. Coloqué mis guantes y me acerqué al cadáver. Al retirar la sábana, un escalofrío me recorrió la espalda. La piel no solo estaba seca, sino agrietada en algunos puntos, como si fuera de barro cocido. No presentaba signos de violencia externa, pero había algo inquietante en la forma en que el cuerpo estaba rígido, como si hubiera muerto en medio de un espasmo de terror. Tomé el bisturí y realicé una incisión en el pecho. La piel cedió con demasiada facilidad, como si estuviera cortando un tejido viejo. Al abrir la caja torácica, esperé ver órganos en diferentes estados de conservación, como en cualquier otro cadáver. En cambio, encontré un espacio vacío. No había corazón, pulmones, nada. Solo un vacío oscuro, como si el interior hubiera sido devorado o removido de alguna manera que no podía comprender. El aire en la sala pareció volverse más denso. Sentí un leve mareo, pero lo atribuí al cansancio. Volví a mirar el cuerpo, buscando alguna otra anomalía, cuando la luz parpadeó. Fue un parpadeo corto, apenas un instante, pero lo suficiente para que algo cambiara. El cadáver ya no estaba en la misma posición. Me congelé. No era posible. Retrocedí un paso, respirando hondo, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la luz volvió a parpadear, y esta vez vi claramente cómo la cabeza del cadáver se había inclinado apenas un poco, como si estuviera observándome. Mi respiración se volvió entrecortada. Miré alrededor de la sala, asegurándome de que estaba solo. El monitor de grabación de seguridad seguía encendido en la esquina, capturando cada momento. Apreté los dientes y me obligué a acercarme. Coloqué mis dedos sobre el cuello del cadáver, frío, sin pulso, muerto. Era imposible que se moviera, y sin embargo, las luces volvieron a parpadear, esta vez más largas. La sombra del cadáver parecía extenderse sobre la camilla. Un sonido apenas perceptible, algo como un roce seco, hizo que mi piel se erizara. Di un paso atrás y choqué contra la mesa de instrumentos. El bisturí cayó al suelo con un tintineo. Entonces, la luz se apagó por completo. No sé cuánto tiempo pasó en la oscuridad. Quizás fueron segundos, tal vez minutos. Pero cuando las luces regresaron, ya no estaba solo. Frente a mí, el cadáver estaba sentado en la camilla. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No era solo miedo, era un terror primitivo, absoluto. El cadáver no tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la luz. Su boca estaba entreabierta, como si intentara pronunciar algo, pero ningún sonido salió de ella. Intenté moverme, pero mis piernas no respondieron. Entonces, la luz parpadeó una vez más y se levantó. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber corrido. Solo sé que, de alguna manera, llegué hasta la puerta, golpeándola con desesperación. Las cámaras de seguridad capturaron lo que ocurrió después. En el video se ve la sala iluminada por la luz intermitente. Se me ve a mí, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Y detrás de mí, la silueta del cadáver de pie, cada vez más cerca. Entonces, en un último parpadeo, la imagen se distorsiona y desaparezco. Cuando los soldados entraron a la sala, minutos después, encontraron la camilla vacía. Mis cosas seguían ahí. Mis guantes, mi bata, mis instrumentos. Pero de mí, no había rastro. Revisaron las grabaciones una y otra vez. Lo último que se ve es la luz parpadeando y mi silueta desvaneciéndose. No hubo señales de forcejeo. No hubo sangre. Solo vacío. Desde aquella noche nadie usa esa sala de autopsias, porque a veces cuando las luces parpadean, algunos juran ver una sombra en la esquina.
inmóvil, observando. Esa noche, me asignaron vigilar la morgue. Nunca había sido supersticioso, pero algo en ese lugar me ponía incómodo. Cuando entré, el aire estaba espeso, con un olor que mezclaba desinfectante barato y algo más, algo que no debería estar ahí. Había un solo cadáver en la mesa de autopsias. Un soldado que había muerto la noche anterior en circunstancias extrañas. No tenía heridas visibles. Solo lo encontraron en su tienda, con los ojos abiertos y la boca entreabierta como si hubiera muerto en pleno grito. Un doctor de la base había ordenado la autopsia. El procedimiento había terminado hacía unas horas, y su cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca. En la esquina de la habitación, una cámara de seguridad parpadeaba con su luz roja. Nada fuera de lo normal. Me senté en una silla junto a la puerta, limpié mi rifle y traté de ignorar la sensación de que alguien me estaba mirando. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que sentí algo extraño. Un leve movimiento en mi visión periférica. Volteé hacia la mesa de autopsias. La sábana seguía en su lugar. Respiré hondo, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Seguí con lo mío, tratando de no mirar demasiado al cuerpo. Pero entonces sucedió. Algo cayó al suelo con un sonido sordo. Mi estómago se encogió al ver lo que era. El brazo del cadáver colgaba fuera de la mesa. Lo miré fijamente con el rifle aferrado entre las manos. La sábana aún cubría su rostro, pero podía ver cómo el torso se había girado ligeramente. No podía ser, no había corrientes de aire. Nadie más estaba en la habitación. Tragué saliva y con manos temblorosas volví a colocar el brazo sobre la mesa. «No hagas pendejadas», murmuré para mí mismo. Me alejé unos pasos, pero justo cuando lo hice, la luz de la cámara de seguridad parpadeó 2 veces. Luego se apagó. La habitación quedó en un silencio absoluto. Y entonces lo escuché, no un sonido humano, no un ruido que pudiera explicar. Era un movimiento sutil, como el crujir de huesos al estirarse. Volteé lentamente. El cadáver ya no estaba en la misma posición, estaba sentado. La sábana aún cubría su rostro, pero podía ver su cabeza ladeada en mi dirección. Mis piernas se congelaron. Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, el cuerpo comenzó a deslizarse de la mesa. No saltó, no cayó. Se dejó caer, lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. La sábana se deslizó apenas un poco, revelando su cuello pálido. Fue suficiente para hacerme reaccionar. Salí de ahí, cerrando la puerta con un golpe. Me apoyé en la pared del pasillo, jadeando. Apreté el rifle contra mi pecho, esperando escuchar algo al otro lado de la puerta. Pero no pasó nada. Todo quedó en un silencio sepulcral. Esperé varios minutos antes de obligarme a revisar la cámara de seguridad. La imagen en la pantalla estaba distorsionada, pero se podía ver lo suficiente. El cadáver estaba ahí, en la mesa, en la misma posición en la que se suponía que debía estar. Pero yo sabía la verdad, y no estaba solo. A la mañana siguiente intenté contarle a uno de mis compañeros lo que había pasado, pero solo se burló. «La selva te está friendo el cerebro», me dijo. «Si el cuerpo se movió, que te lo enseñe la cámara, ¿no?» Pero cuando revisaron las grabaciones, solo vieron estática en el momento en que todo sucedió. El cuerpo fue enviado de vuelta a la ciudad sin más preguntas. Pero el siguiente no corrió con la misma suerte. Una semana después, otro soldado apareció muerto. Esta vez en el área de entrenamiento, sin heridas, sin signos de violencia, solo con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si hubiera visto algo antes de morir. Me negué a ser el guardia de la morgue esa noche. Otro compañero tomó el turno y desapareció. A la mañana siguiente la puerta de la morgue estaba abierta. No había rastro del soldado que la vigilaba. Las cámaras volvieron a fallar. ¿Y el cadáver? El cadáver estaba en el suelo, con los ojos fijos en el techo, como si estuviera esperando. Después de ese día todo cambió en la base. La morgue fue cerrada y nadie volvió a mencionarla. Pero algo quedó en la selva. Algo que se mueve cuando nadie lo ve. Algo que sigue esperando en la oscuridad y sé que algún día vendrá por mí. Lo único que queda de mí es esta historia, una que nadie querrá creer. La contaré tal como sucedió, sin adornos ni exageraciones. Lo juro por lo que fui, por lo que vi, por lo que jamás podré olvidar. Era un soldado más en el pelotón, alguien que había aprendido a sobrevivir en la selva.
Estábamos en una base improvisada, un campamento montado en la profundidad de la selva del sur. Nuestra misión era resistir, mantener la posición y evitar que los grupos enemigos se acercaran demasiado a la zona civil. Un trabajo rutinario, hasta que encontramos aquel cadáver. Los días anteriores habían sido tensos. Patrullábamos los alrededores con cautela, siempre con la sensación de que algo nos acechaba. La selva es traicionera, humedad sofocante, bichos que se te meten en la piel, sonidos extraños que aparecen y desaparecen. Pero esto era diferente. Nos sentíamos observados, como si algo nos siguiera en la maleza, algo que nunca podíamos ver. Luego de una emboscada, arrastramos varios cuerpos al campamento. Uno en particular llamaba la atención. No tenía heridas visibles, pero estaba muerto. Su uniforme estaba limpio, sin una sola mancha de sangre. El capitán ordenó que lo llevaran a la carpa médica. La orden era clara: debíamos determinar cómo había muerto. El forense del campamento, un médico curtido por años de servicio, se dispuso a realizar la autopsia. Fue entonces cuando todo comenzó. «No tiene sentido», dijo el médico con voz tensa mientras abría el pecho del cadáver. «No hay sangre». Nos acercamos. Era imposible. Donde deberían estar los órganos solo había un vacío oscuro, como si el cuerpo hubiera sido vaciado desde adentro. Pero no había incisiones, no había rastro de extracción quirúrgica. «¿Qué significa esto?», preguntó el capitán. El médico no respondió de inmediato. Se inclinó sobre el cadáver y pasó la linterna por el interior del cuerpo. Luego, alzó la mirada. Tenía el rostro pálido. «Esto no es humano». El silencio en la carpa fue sepulcral. Afuera, la selva se volvió más densa, más oscura. Una sensación de pesadez nos envolvía, como si algo nos presionara el pecho. Esa noche, mientras hacíamos guardia, comenzaron a escucharse movimientos en la maleza. No eran pasos pesados ni ramas quebrándose. Era algo más sutil, como si el aire mismo se moviera. Uno de los soldados apuntó su rifle hacia los árboles. Allí vi algo. Todos nos tensamos. Encendimos las linternas, pero no había nada. Solo árboles, hojas y la espesa niebla que comenzaba a levantarse del suelo. «Debemos mantenernos alerta», ordenó el capitán. «Nadie se mueve solo». Pero la selva no nos iba a dejar tranquilos. A la medianoche, el médico corrió hacia nuestra tienda con el rostro desencajado. El cadáver se movió. Nos armamos y corrimos a la carpa médica. El cuerpo seguía sobre la mesa, abierto, vacío. Pero algo era diferente. La piel estaba más tensa. El rostro ya no tenía la expresión de muerte. «Esto no puede ser», dijo el médico. Lo vi. Sus dedos se movieron. Nadie quería acercarse, pero el capitán se adelantó. Levantó su arma y apuntó directo a la cabeza del cadáver. «Si se mueve otra vez, lo destrozo». Esperamos. Minutos que parecieron eternos. Nada pasó. Hasta que la luz de la linterna parpadeó. Y entonces lo vimos. El cadáver sonrió. No disparamos. No por miedo, sino porque ninguno pudo reaccionar a tiempo. El cadáver se sentó lentamente. Su piel crujió, como si algo se estuviera ajustando dentro de él. Sus ojos se abrieron. No había pupilas, no había blanco. Solo una negrura profunda, un vacío imposible. El médico fue el primero en moverse. Intentó correr hacia la salida, pero el cadáver lo tomó del brazo. «No podemos estar aquí», susurró el médico con la voz quebrada. El capitán disparó. La bala entró en la cabeza del cadáver, pero no pasó nada. Ningún impacto, ningún estallido de sangre. Simplemente, la bala desapareció dentro del cráneo como si se la hubiera tragado. El cadáver giró la cabeza hacia nosotros. «Tienen que irse». Su voz no era humana, era hueca, distante, como si viniera de algún lugar muy lejano. Y entonces se levantó. Disparamos. Vaciamos los cargadores en su cuerpo, pero no cayó. Retrocedimos, salimos de la carpa. El capitán dio la orden de evacuar el campamento. Pero cuando intentamos tomar nuestras cosas, la selva ya no era la misma. Los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban de formas imposibles. Algo estaba cambiando a nuestro alrededor. El médico intentó correr hacia la maleza, pero apenas dio unos pasos antes de caer de rodillas. «No podemos irnos», murmuró. «Ya no podemos irnos». Entonces vimos lo peor. No era solo el cadáver. Detrás de él más figuras comenzaron a aparecer entre los árboles.
No tenían forma clara, pero sus ojos eran iguales. Negros, sin fondo, sin alma. Nos rodeaban. El capitán gritó una orden, pero ya no importaba. Éramos suyos. No recuerdo mucho después de eso, solo fragmentos. Corrimos, disparamos, pero uno a uno fueron cayendo. No de una forma normal. No había gritos de dolor, solo un silencio absoluto. Cada soldado que caía se levantaba de nuevo, con esos ojos oscuros, con esa sonrisa imposible. Hasta que solo quedé yo. La selva me tragó. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que desperté en un hospital militar. Me dijeron que mi unidad fue reportada como desaparecida, que me encontraron vagando en la selva, sin equipo, sin recuerdos claros. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Y sé que ellos todavía están ahí, esperándome. Esperándonos. La primera vez que vi la muerte de cerca, no fue en el campo de batalla. Fue en una sala de autopsias, con el hedor de la descomposición impregnándose en mi ropa y mis pensamientos. Algunos dicen que el miedo nace del desconocimiento, pero yo aprendí que también puede surgir de aquello que conocemos demasiado bien. Mi trabajo como médico forense en el campamento militar de la sierra me había hecho insensible a los horrores del cuerpo humano. Durante días enteros, recibía los restos de los que no lograban regresar de la selva. Eran pocos los soldados que llegaban con cuerpos enteros. La mayoría había sido mutilada por explosiones, balas o algo más que no aparecía en los informes oficiales. La tormenta había caído con furia sobre el campamento, anegando las trincheras y convirtiendo el suelo en un lodazal. Los cuerpos llegaron en camillas improvisadas, envueltos en lonas empapadas de agua y sangre. Me asignaron uno en particular, el de un soldado rescatado de una emboscada en la selva. Se rumoraba que había caído por un disparo en la cabeza, pero su rostro estaba extrañamente intacto. Encendí la lámpara del quirófano y comencé el procedimiento. Las heridas en su torso coincidían con el reporte, pero algo no encajaba. Su piel, aún fría, parecía demasiado firme para un cadáver reciente. Mis manos trabajaban de manera automática, separando el tejido y examinando los órganos. Fue cuando dirigí la vista a su rostro que todo cambió. Sus ojos estaban abiertos. Mi respiración se detuvo. Lo había visto parpadear. Pero al inclinarme, su expresión seguía inmóvil, la mirada vacía como la de todos los que pasan por esta mesa. «Debo estar cansado», murmuré, aunque mi voz sonó extraña en la sala. Continué con la incisión, pero cada movimiento se sintió torpe, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, observando cada paso. Miré de reojo hacia la puerta, esperando ver la sombra de un asistente. Pero la sala estaba vacía. Tomé el bisturí y abrí la cavidad torácica. El olor metálico de la sangre se mezcló con el de la humedad del ambiente. Fue entonces cuando lo vi. El corazón del soldado latió. No era un espasmo post-mortem, lo había visto cientos de veces antes. Esto era un latido real, firme, inconfundible. Me aparté con un jadeo, casi tirando mis instrumentos. Lo imposible acababa de ocurrir ante mis ojos. Volví a mirar el rostro del soldado. Ahora me sonreía. Un terror primitivo me recorrió el cuerpo, la piel erizada y un escalofrío anclándose en mi espalda. Intenté racionalizarlo, culpar al cansancio, a la luz parpadeante de la lámpara, pero el aire se volvió denso y cargado, como si la sala se contrajera a mi alrededor. El sonido de la tormenta golpeando las lonas del campamento pareció desvanecerse. Solo podía escuchar mi propia respiración y el goteo constante de los fluidos cayendo en la bandeja metálica. Dio otro latido. Retrocedí hasta chocar con la mesa de instrumentos. Mi mente quería huir, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Una mano fría sujetó mi muñeca. Number no podía ser. Mis ojos bajaron lentamente. La mano del soldado me sujetaba con firmeza. Mis propios gritos quedaron atrapados en mi garganta cuando su boca se movió. No pronunció palabras, pero una expresión de agónica lucidez cruzó su rostro. Su agarre se intensificó y por un instante sentí una presencia arrastrándose dentro de mi mente, un pensamiento ajeno que no pertenecía a mí. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el suelo de la sala de autopsias. La luz de emergencia titilaba en el techo. Me llevé una mano a la cabeza, tratando de ordenar mis pensamientos. La mesa de disección estaba vacía. El cadáver había desaparecido. Me puse de pie tambaleante y corrí hacia la puerta. Afuera, la lluvia seguía cayendo con intensidad.
Busqué a los guardias, pero el campamento estaba en silencio absoluto, como si toda vida hubiera sido borrada en un instante. Escuché pasos. No eran los míos. Giré la cabeza con un nudo en la garganta. Ahí estaba. El soldado, de pie bajo la luz mortecina del pasillo, mirándome con aquellos ojos vacíos. Sonrió de nuevo. Y entonces la lámpara explotó.